Vamos a coger una plantilla de elipses isométricas como esta y vamos a ver de colocar esta elipse como si fuera una circunferencia hecha en caballera, ¿no? Entonces, para eso lo que haremos será coger aquí este eje. En axonometría cogemos este eje como el vertical, ¿no? Aquí no, aquí vamos a coger este eje como el horizontal, ¿vale? Entonces, dibujo aquí una línea horizontal. Coloco aquí la línea horizontal. Vamos a calcular luego la reducción, o sea, vamos a hacer una restitución en caballera, obtener los datos de esa circunferencia en perspectiva que se transforma en elipse, ¿vale? Entonces tengo ahí un eje y ahora cojo aquí una elipse, voy a coger por ejemplo esta, hago aquí una línea horizontal, ya la tengo, entonces voy a coger esta línea como eje, que es un eje conjugado de la elipse, o sea, de uno de los que correspondería a los 2 de 90 en el espacio al girar la figura. Entonces voy a colocar aquí la elipse, a ver si tengo bien colocado el eje, y una vez que tengo ya la elipse dibujada, voy a marcar la posición de estos elementos que me marca la plantilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo aquí este punto y tengo aquí este punto. También tengo este punto. Este punto corresponde al eje mayor de la elipse y tengo este punto. O sea, es el eje mayor, igual que este es el eje menor, ¿no? Lo que se llama los ejes principales de la elipse, ¿no? Y ahora este punto y este me marca el eje de la dirección de I, o sea, la posición del eje que se reduce en caballera, ¿no? Que es esto. Vale. Bueno, en el espacio realmente tendríamos que este eje y este forman entre sí 90 grados, ¿vale? Bueno, pues ahora lo único que tengo que hacer es un paralelogramo circunscrito a esta elipse, de manera que pueda obtener ya la verdadera reducción de esta elipse, ¿vale? Entonces, tendría que hacerlo con escuadra y cartabón, a ver si soy capaz de hacer aquí alguna paralela, lo digo porque me interrumpe aquí las patas del trípode. Entonces vengo hasta aquí, desplazo esta recta, hago una traslación de esa recta de manera que aquí arriba construyo una paralela y aquí abajo otra paralela. Bueno, pues esas son las dos direcciones que son, bueno, las tres direcciones que son coincidentes, y ahora hago, a ver, nada, no puedo con el trípode, no. A ver, lo saco un momento aquí y ahora hago esta dirección de este eje. Hago el desplazamiento de esta regla y tengo ya entonces el paralelogramo circunscrito a la elipse en esos dos diámetros conjugados, ¿vale? A ver. Bueno, tengo entonces ya ese romboide, ¿no? Bueno, no es un romboide porque esta media es igual que este y este igual que este, es un rombo, ¿no? Y ahora se trata de saber qué circunferencia se transforma en esa elipse, ¿no? Entonces cojo aquí, marco la posición del eje Z, prolongo esa línea hacia abajo, es una perpendicular, todo por ahí. Entonces ahora tengo que ver realmente esta medida de la circunferencia, hago aquí una paralela, sabemos entonces ya el diámetro de la circunferencia. Y como la circunferencia tiene todos los diámetros iguales, pues ya podemos ver realmente que aquí hay una... A ver. Bueno,
pues esta es la dirección para hacer la figura, ¿no? Vamos a hacer también este eje de aquí, transformado aquí en este. Bueno, entonces, ahora de lo que se trata es, esta medida debería ser igual que esta, no lo parece mucho, vamos a ver. Vamos a hacer para ser más precisos, la mediatriz. Entonces, hago este arco, hago este otro, y vemos que más bien ese eje viene desde este punto hasta este, por aquí. Vale. Bueno, ya tengo el eje y ahora lo único que necesito es el centro de la circunferencia. Entonces cojo aquí esta medida y la paso para aquí. Por tanto ya sé que el centro de la circunferencia es esta y este es el radio de esa circunferencia. Con lo cual ya puedo hacer la circunferencia inscrita en ese cuadrado, ¿no? Bueno, no es muy preciso, como vemos aquí, parece que sobresale un poco. Bueno, pues ahora, al hacer aquí esto, vemos que tenemos, por ejemplo, este eje, en realidad corresponde a el eje. Vamos a hacer esta línea mejor. El diámetro de la figura, ¿no?, en realidad es este diámetro, es el mismo porque es un desplazamiento, ¿no? Y vemos que esto realmente, como este diámetro en esta elipse es igual que esta, pues en realidad esta medida y esta, ahí vemos que no hay reducción, ¿no? Por tanto, al hacer aquí este arco, pues caería en este punto, si está bien dibujado. Vale. Eso quiere decir que esta sería una circunferencia en perspectiva solométrica sin reducción ninguna. Y por lo tanto, bueno, no es que se perciba mucho como una circunferencia, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podemos utilizar siempre las plantillas de elipses isométricas, que como sabemos venimos cogiéndolo así, y si nos marcan los ejes conjugados aquí, aparte de los ejes principales, ¿no? Los ejes principales es para marcar la posición de la línea vertical y la ortogonal a ella, o sea, eje mayor y eje menor. Y luego estos ejes son en realidad los que corresponderían a 90 en el espacio. O sea, esto en el espacio tiene 90, igual que en el espacio esto tiene 90, ya que es la proyección de una circunferencia. Y por tanto la circunferencia tendrá el mismo diámetro que la elipse, o sea, este, aquí proyectada. Entonces, si bajamos este punto, tenemos este. Si bajamos este punto, tenemos este. Como vemos, esta es la proyección de este diámetro, ¿no? Mientras que ahora bajamos este punto aquí. Y bajamos este punto aquí y tenemos el otro diámetro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los ejes conjugados de la elipse isométrica, que son este y este, corresponden a los dos ejes que forman 90 grados en la realidad, ¿no? Y por tanto nos sirve como referencia de la posición de esos ejes axonométricos en X y en Y, ¿no? Y por tanto los ejes axonométricos en isométrica quedan con ángulos de 120, ¿no? O sea, este sería X', Y y luego Z', ¿no? Mientras que en esta perspectiva pues tenemos, este sería por ejemplo el eje Z. Podemos considerar, si queremos, por el centro de la circunferencia el eje X, o si queremos la consideramos por aquí, ¿no? Vamos a considerar entonces, por ejemplo, el centro. Entonces, al hacer centro aquí, hacer este arco pasa por este punto. ¿Qué quiere decir? Que realmente esto, ¿cuánto se redujo? Nada. O sea que la reducción aquí es 1 partido 1. Si esto mide 1, pues se transforma en 1, ¿no? Por tanto, una perspectiva caballera que no tenga reducción, pues podremos utilizar
las elipses isométricas. Y al mismo tiempo, al hacer por aquí una línea horizontal por el centro de la circunferencia, vemos que corta aquí en estos dos puntos, y esta es la dirección con la reducción nula, ¿no? De manera que el punto A se transforma en A', B en B', y así con todos los demás, ¿no? Entonces, bueno, una cuestión es que no se viene utilizando esta perspectiva en esta reducción en esta perspectiva. Por ejemplo, este punto se transformaría en este, el punto C, vamos a poner aquí, el punto C de la circunferencia se transforma aquí en C'. Este punto, como está en el eje de giro, pues se transforma en sí mismo. O sea, decimos que es coincidente o punto doble, ¿no? D' coincidente con D, ¿no? Bueno, ¿y por qué no se utiliza? Porque si, por ejemplo, quisiera hacer un vaso, pues lo único que tendría que coger es la misma elipse que he cogido, que creo que era esta segunda, sí. Seguir la dirección que he cogido para estos ejes, o sea, vemos que queda, por ejemplo, por aquí. Entonces, como decía, no es creíble, vamos a poner este ejemplo donde se va a ver claro. Si esto es un vaso cilíndrico, aquí tendremos las dos tangentes a las elipses, y por tanto esto es un cilindro en perspectiva caballera, sin reducción ninguna, ¿no? Vale, entonces eso no se viene utilizando porque no es creíble que esto pueda parecer un cilindro. Parece un cilindro elíptico, ¿no? Pero no un cilindro circular, ¿vale? Entonces no es algo que se utilice por eso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos deducir aquí? Bueno, que podemos utilizar las elipses isométricas, si queremos, para construir caballeras sin reducción, ¿no? Pero bueno, cuando ya hagamos una figura, pues vemos que no es nada real utilizar este tipo de perspectiva caballera sin reducción. Podemos entonces decir que esto es un cilindro de base circular con una reducción de 1 partido 1 y con este ángulo, ¿no? Que también lo podríamos medir, y así ya podemos decir el ángulo que tiene para esas elipses isométricas, ¿no? Bueno, pues vemos que es de 30 grados, ¿no? Vale. O sea que el ángulo X o Y sería de 30 grados. Aquí estaría el eje X, bueno, le llamamos este Y, este X y este Z. Bueno, pues este sería un ejercicio, ahora ya visto así a posteriori, cilindro en perspectiva caballera sin reducción y con un ángulo de, sería 90 más 30 grados, o sea que sería este ángulo de 120. Pues ahí tendría CXY, valdría 120 grados, ¿vale? Ya que se empieza a contar a partir de aquí. Hay libros que lo cuentan de otra manera, pero bueno, incluso hay algunos que lo cuentan hacia aquí o que empiezan a contar a partir de aquí, pero bueno, venimos haciéndolo por regla general. Si este es el eje X, empezamos a girar y hasta que llega aquí. Bueno, pues caballera, perspectiva caballera de superficie cilíndrica. Recordamos que la altura no se reduce, o sea, por ejemplo, la distancia de centro a centro, pues está en verdadera magnitud, a no ser que hayamos variado la escala, ¿no? Pero bueno, imaginando que esto sea escala natural, en realidad no hay reducción sobre cualquier línea que sea paralela al eje X o al eje Y, ¿vale?